Comentamos este índice de seguridad escolar preparado por UNICEF. Recordamos cuál es el marco global que apoya la alianza de reducción de riesgos de desastre y resiliencia en el sector de la educación y también la iniciativa mundial de escuelas seguras, que son estos tres pilares: el de centros educativos seguros, que básicamente la parte de ingeniería y arquitectura estamos dedicados a esto. Después el pilar 2, que es gestión de desastres en las escuelas, y el pilar 3 de educación para la producción del riesgo y la resiliencia. Y tenemos acá esta interacción entre estos tres pilares, donde tenemos la evaluación del riesgo multiamenaza, el análisis del sector educativo y la evaluación y planificación centrada en el niño. Bueno, volviendo específicamente a esta guía de implementación del ICE, fue propuesto y desarrollado a través de UNICEF, el cual contó con el apoyo de la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil y mediante un determinado plan de acción 2011-2012 para América Latina. Y está básicamente basado en el Índice de Seguridad Hospitalaria de la Organización Panamericana de la Salud. El propósito de esta iniciativa es generar una herramienta que sea específicamente versátil y adaptable al contexto de distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Y que permita, a través de un diagnóstico, determinar una valoración que exprese las condiciones de seguridad de los centros educativos. Se busca entonces con esta propuesta que los gobiernos y otros actores vinculados al sector educativo tengan un modelo de diagnóstico que permita obtener información para realizar acciones de planificación, coordinación y ejecución de actividades de riesgo en la parte educativa. Se han considerado 5 componentes con un determinado factor de ponderación de cada uno de ellos. Estos componentes son el entorno del local educativo, entorno físico y territorio, que participa en un 10% en la ponderación total del índice; riesgos sociales de la institución educativa, que participa en un 10%; elementos estructurales del local educativo, participan en un 30%; elementos no estructurales, 24%, y elementos funcionales de la institución, 16%. Hay primero también una información general, pero esto no tiene una ponderación para el índice, pero sirve para ubicar todos los datos específicos de cada escuela. Pero estos 5 entonces componentes ponderados de esta manera permiten, mediante un modelo matemático que no está explicado en esta guía, definir este índice de seguridad escolar ISE. El índice es un índice numérico que va de 0 a 100 y entonces después se clasifica, digamos, el resultado en 3 categorías. De 0 a 33 es un rango de seguridad baja. Esto implica, y está asociado al color rojo, que se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que los niveles de seguridad de establecimiento no son suficientes para proteger la vida de sus usuarios durante o después de un evento que pueda generar daños. Tenemos de 34 a 66 de seguridad media y de 67 a 100 de seguridad alta, y cada uno con distintas medidas a tomar. Así que básicamente el índice es un valor numérico, después va a una clasificación en 3 categorías para poder tomar en un panorama de muchas escuelas, identificarlas también en forma de colores y saber dónde hay que actuar primero. Las fases para la implementación de este índice de seguridad escolar incluyen la coordinación general de la implementación, el perfil y la selección del equipo evaluador, organización del equipo evaluador, coordinador y evaluadores. Acá también hay que ver la cantidad y cómo van a trabajar, si en grupos o en forma separada, o sea, en grupos atendiendo cada uno distintos componentes, o todo el equipo recorriendo y evaluando todos los aspectos que implica el índice. Después tenemos
cuáles son los elementos necesarios para la evaluación, definir el rol de las personas que están en la escuela durante la evaluación y después una vez que termine la misma y se saquen las conclusiones, ver cómo se van a recolectar todos los datos que son necesarios para evaluar este índice y básicamente cuál es cómo se hace la sistematización, análisis y conclusiones de la evaluación para finalmente dar el valor de índice de seguridad escolar que corresponde. Y después aparecen los distintos instrumentos que hacen a la toma de datos para poder hacer esta evaluación. Entonces, primero es información general, como decíamos, no participa en el índice, pero de todas las características de tanto las personas que dan la información, las personas que hacen la recolección de datos, la descripción del local educativo, la identificación y descripción de la institución, las características conductivas generales, los espacios y capacidad de cada sector del establecimiento y los servicios básicos con los que cuenta. Y después empieza a evaluar cada uno de los 5 componentes que hacen a la determinación del índice. El primero es el entorno del local educativo. Entonces allí se analizan las amenazas o peligros de origen geológico, hidrometeorológico, biológico, antrópico o antropogénico, y los espacios físicos, locales, infraestructura que potencialmente pueden generar condiciones de vulnerabilidad, amenaza o peligro. Así, por ejemplo, acá tenemos amenazas o peligros de origen geológico, tenemos el caso de sismo, y entonces esto, básicamente hay que clasificarlo según NANE, B, M y A. NA y NB, por ejemplo, el local educativo se ubica en una zona de sismicidad que o no presenta eventos sísmicos o son aproximadamente nulo el conocimiento de este evento. B, el local educativo se ubica en una zona de muy baja peligrosidad, baja o muy baja peligrosidad sísmica. El M es el intermedio y el A, el local educativo, se encuentra en una zona de riesgo sísmico alto, muy alto, en la que se presentan sismos de gran magnitud e intensidad que han ocasionado muerte, colapsos, daños considerables en los edificios y la suspensión de los servicios básicos. Así que para cada uno de estos ítems que corresponden a esta clasificación, se van utilizando estas digamos, discretización de evaluación del ítem en NANE, B, M y A. En el caso de riesgos sociales, se abordan temas relativos a la violencia, trabajo infantil, drogas, asuntos relacionados con la sexualidad, problemas relacionados con la salud, conflicto armado, deserción debido a riesgos sociales y seguridad vial. Y acá, acá tenemos como ejemplo dentro de la categoría de violencia, la agresión ante estudiantes del bullying. Entonces, por ejemplo, el A es, para clasificar acá, se detecta presencia de violencia psicológica y física en un porcentaje de medio alto de los estudiantes local educativo, tanto de manera individual como colectiva. Después tenemos, ya específicamente para la parte de ingeniería y arquitectura, los elementos estructurales del local educativo. Acá se evalúan los antecedentes estructurales del local, la configuración estructural y el estado de los materiales que forman la construcción. Acá tenemos un ejemplo donde se clasifican, por ejemplo, 411, si el edificio cumple con un proyecto que obedece a la normativa estándar, los normativos reglamentos estructurales vigentes para el uso educativo. Siempre la clasificación, entonces, en este caso B, M o A. ¿Cuál es la antigüedad del edificio? Por ejemplo, para la clasificación A, el edificio bloque tiene menos de 10 años. Si se ha modificado la estructura por remodelaciones, ampliaciones o demoliciones. Por ejemplo, este ítem, los elementos estructurales del edificio, si han sufrido algún daño estructural significativo, y así se van clasificando con las mismas categorías que veíamos antes. Después vienen los elementos no estructurales, allí se evalúa el sistema eléctrico,
abastecimiento de agua, comunicaciones, elementos de arquitectura, tanto en general como en todos los espacios donde las personas intervienen en el local educativo, la circulación, mobiliario, sistemas de almacenamiento, distribución de agua, gas y los sistemas de drenajes de agua de lluvia, agua servida, etc. Por ejemplo, entonces acá dentro de la categoría de mobiliario y equipo se ve la ubicación de mobiliario y equipo de seguridad de contenido. Entonces, por ejemplo, la calificación A corresponde cuando el mobiliario está ubicado adecuadamente y no provoca riesgo. Acá se evalúa el anclaje del mobiliario y equipo, y entonces la categoría A es el mobiliario está fijado y el contenido asegurado. Condición de mobiliario y equipo, la categoría A se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. Y por último, se evalúan elementos funcionales de la institución, y allí se ve la capacidad instalada de los equipos, los recursos disponibles de la institución educativa en cuanto a las condiciones generales y también para las acciones de prevención, mitigación y preparación y respuesta ante casos de emergencia o desastre, la previsión en instalaciones para personas con capacidades o problemas de movilidad, capacidad para el mantenimiento preventivo y correctivo del local educativo, la organización del comité para las acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta a emergencia o desastre de la institución educativa, la elaboración, implementación, vigencia y actualización del plan que establece las responsabilidades y acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencia o desastre, la elaboración, implementación, vigencia y actualización del plan y capacidad para prevenir o mitigar los riesgos sociales. Está muy apoyado también esto en cómo está planteado la organización dentro de la escuela de la atención antes, durante y después de ocurrir una emergencia o un evento que pueda provocar desastre. Bueno, y esta es la última función o la última función que se evalúa de estos 5 componentes que hacen al índice de seguridad escolar de esta metodología.